Vamos a saludar a nuestro invitado, el economista Ricardo Patiño, que ya está con nosotros, ex canciller de la República del Ecuador, y justamente lo vamos a saludar en esta mañana y a conversar con él sobre este tema tan importante y esta crisis internacional que vive en estos momentos nuestro país. Economista, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Saludos a mi pueblo querido. Economista, buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana. Lo hemos contactado porque en realidad lo que ocurrió el día de ayer, pues yo he dicho, esto es de Ripley, que los pájaros están disparando a las escopetas, ¿no? Para distraer al país de tantos problemas que tiene, resulta que Ecuador presenta una contrademanda contra México. ¿Cómo leer esta situación, economista Ricardo Patiño? Bueno, si el gobierno de Noboa, porque sí es importante diferenciar, Jaime, el gobierno de Noboa, a veces decimos el Ecuador, y claro, tal vez para resumirlo, uno dice el Ecuador, pero es el gobierno de Noboa, no son los ecuatorianos que han hecho eso, que invadieron la embajada, sino el gobierno de Noboa. Toma una decisión que en todo caso, si hubiera querido tomarla, lo debió haber hecho en su momento. O sea, si no estaba de acuerdo con el asilo que el gobierno de México le dio al ex vicepresidente Jorge Glass, podía haber recurrido al Tribunal de Justicia de La Haya, señalando que no estaba de acuerdo con el asilo que había sido concedido a Jorge Glass, para que ese Tribunal de Justicia Internacional decida, pues, que esto estaba mal dado, el asilo, y que obligue al gobierno de México a hacer otra cosa. Pero no. Lo que hizo fue invadir la embajada de México. Y eso sí es un gravísimo delito internacional. Esto es lo que hay que entender, porque la gente dice, bueno, pero tiene derecho a reclamar, perdón, tiene derecho a reclamar el gobierno del Ecuador si no está de acuerdo con el asilo que se le dio a Jorge Glass. Bueno, sí, estaba en su derecho. Mira que es un caso similar al de, bueno, no es similar, en alguna parte, al famoso asilo de Haya de la Torre en 1949 en Perú. Haya de la Torre, un líder político peruano, se refugió en la Embajada de Colombia en 1949 y en aquella ocasión, en enero del 49, después de discusiones entre el gobierno de Perú y el gobierno de Colombia, el gobierno de Colombia era el asilante y el gobierno de Perú el territorial, digamos, el gobierno territorial, ellos, los dos países decidieron, bueno, dirimamos nuestras diferencias en la Corte Internacional de La Haya. Allá discutámoslas. Pero no se le ocurrió al gobierno de Perú entrar violentamente a la embajada colombiana con sus fuerzas especiales y sacar de allí a Haya de la Torre, ¿no? De ninguna manera. Se establecieron que lo iban a resolver. Finalmente, la resolución fue como normalmente pasa en estos organismos, un poquito de la razón al uno y un poquito de la razón al otro, pero en aquella ocasión, estamos hablando del 49, todavía no existía con los convenios internacionales, tanto el del 51 como el del 54, que establece claramente la inviolabilidad total de las misiones diplomáticas, y el del 54 particularmente, la Convención de Caracas del 54, que establece claramente cuáles son las competencias respecto al tema del asilo. Por ello, si me pides una opinión así resumida, yo tendría que decir, si el Ecuador, si el gobierno de Noboa, quiso reclamar por el asilo concedido, tenía todo el derecho de hacerlo ante un organismo internacional señalando sus argumentos, pero sus argumentos no pueden ser entrar y asaltar una embajada. Eso hizo. Y después de eso dice, es que no estoy de acuerdo con el asilo que le dieron a Jorge Glass. Eso no se puede hacer a nivel internacional, es un delito gravísimo. Economista, ahora esta, digámoslo así, contrademanda que presenta, porque la hace en función de la demanda que en primera instancia hace México, tiene argumentos que desde el punto de vista de muchos internacionalistas, pero serios,
¿no? No tiene argumentos para decir que podía haber entrado de esa forma a la Embajada de México. ¿Usted cree que dentro del estudio de aquellos habrá alguna forma que Ecuador pueda quedar bien librado de esto? Y digo porque tiene que seguirse un debido proceso también allá y nos va a costar como ecuatorianos, sobre todo pues a nivel internacional. Claro, mira, yo decía hace un momento que existen dos instrumentos internacionales. El uno de 1954, que es la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, y el otro, la Convención de Viena de 1961. Estos dos instrumentos internacionales son clarísimos. Tanto es así que yo no he visto en detalle la demanda del gobierno del Ecuador que presentaron ayer, pero entiendo que incluso no alegan nada en su defensa en esta contrademanda, digamos, que ellos presentaron respecto a la justificación del ingreso en la embajada, porque no tienen argumento. Lo que ellos están reclamando, de la información que he visto, son básicamente dos cosas. Dicen, una es que el gobierno de México intervino en asuntos internos del gobierno del Ecuador. Esa es una cosa. Y el otro, que dieron un asilo diplomático que no estuvo bien dado, dicen ellos, y por otro lado que, como se establece en una parte en la Convención de Caracas, fue usada la embajada con fines no apropiados, fines que no se deben utilizar. Pero en ningún caso alega, porque yo creo que no puede, es imposible alegar que tuvo razón en entrar a la Embajada de México. Es decir, no hay cómo justificar, porque no existe ninguna atribución, ninguna excepción en ningún instrumento internacional, especialmente a partir de la Convención de Naciones Unidas, de la Convención de Viena de 1961. No existe ninguna disposición que le pueda permitir a un Estado invadir, ingresar violentamente a una embajada y secuestrar, porque eso significaría desde el punto de vista legal internacionalmente y para la jurisdicción mexicana, a una persona que estaba en el interior y que había recibido asilo. O sea, esto no hay ningún argumento que pueda esbozarse, que pueda presentarse, que pueda alegarse respecto a este tema. Por eso tratan de irse por el otro lado, por la Convención de Caracas. Pero como creo que lo hemos dicho y creo que todo el mundo lo recuerda y lo conoce, la Convención de Caracas es clarísima. En los artículos correspondientes establece que y se dice, esta es la partecita que toma el gobierno de Noboa, dice, un gobierno no puede dar asilo a personas que han sido procesadas legalmente o que tienen una condena, ¿verdad? Pero dice, salvo que, déjame leerlo exactamente para no cometer ningún error, dice ahí, no es lícito conceder, esa es la parte que utiliza el gobierno de Noboa, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. En ese mismo artículo dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, que es la solicitud de Jorge Glass, cualquiera que sea el caso, cualquiera, no importa qué tipo, revistan claramente carácter político. Y el siguiente artículo, que es contundente, corresponde al Estado asilante, en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Esto es, no dice el gobierno de asilante, en este caso México, le pedirá permiso al gobierno del Ecuador, se pondrá de acuerdo para darle asilo. No, pues sería ilógico que se ponga de acuerdo para darle asilo si un gobierno está persiguiendo a una persona. No tiene que ponerse de acuerdo. Sí le pide información y le pidió información.
pero nada más que eso. De tal manera que es clarísimo en ese sentido lo que dice la Convención. O sea, quiere decir que México no ha vulnerado ni violado ninguna normativa, porque siguió con su procedimiento para tener argumentos para tomar la decisión si le concedía el asilo o no al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero el gobierno de Noboa toma un detonante, ¿no? Que justamente usted lo decía, y es la intervención en asuntos internos. Entonces, desde su experiencia, ¿usted considera que el presidente de México dudó de la legitimidad de las elecciones, digamos que un poco al narrar hechos? Porque, desde mi punto de vista, fue una narrativa de hechos que sucedieron en Ecuador y que han estado pues a la vista internacional, ¿no? Como el asesinato de Fernando Villavicencio, lo que se manifestaba, cómo iban las encuestas. Más bien es como una narrativa de sucesos que pasaron en Ecuador y que son de conocimiento público. Y ellos lo determinan intervención en asuntos internos. Eso, desde su punto de vista y de su experticia, realmente es una intervención a punta para tomar las decisiones que el gobierno de Noboa tomó. Yo creo que de ninguna manera. Lo que tú dices tienes toda la razón. Es una narrativa. Lo que comentó el presidente López Obrador fue lo que sucedió en el Ecuador. Que la interpretación que podamos tener de esos hechos, del asesinato de Villavicencio y de los hechos siguientes, del asesinato de sus asesinos, en manos del Estado ecuatoriano. No digo que el Estado ecuatoriano los mandó a matar a los otros, no. Pero si estaban bajo su custodia, cuando tú estás en una cárcel, en un centro de privación de libertad, estás bajo la total custodia de un gobierno y resulta por lo menos sospechoso que a los 6 asesinos, que así dicen que fueron, pues, porque ahora ya será mucho más difícil saberlo, pero a los 6 supuestos asesinos de Villavicencio los mataron en un lugar que estaba bajo la custodia del gobierno del Ecuador. Eso fue lo que señaló López Obrador. Dijo, esto pasó y esto permitió que se cambiaran las expectativas, como también todo el mundo sabe. Había una diferencia muy grande en favor de Luisa González como candidata de la Revolución Ciudadana, y después del asesinato de Villavicencio y de las mentiras que se dijeron después, de un supuesto testigo protegido, que sí que parece que la gente de Correa fue la que tuvo que ver con el asesinato, por supuesto, con todo el encuadre mediático, la bomba mediática que se hizo, la candidatura de Luisa González bajó. Eso fue lo que dijo. Yo podría entender un argumento del gobierno de Noboa de decir, de demandar al gobierno de México si el presidente López Obrador hubiera siquiera mencionado alguna responsabilidad del actual presidente Noboa. Absolutamente nada. O sea, simplemente narró los hechos. Pero eso, considerar que eso es intervenir en asuntos internos, es otra cosa completamente distinta. Digamos, eso puede entenderse, por ejemplo, si el gobierno del presidente Noboa decide enviar un proyecto de ley para que no se le cobre impuestos, o para que se le cobre impuestos muy altos a inversionistas extranjeros, vamos a suponer, y el gobierno de México llegara a decir, oiga, no estoy de acuerdo, no le cobre tantos impuestos a las empresas extranjeras, usted no tiene por qué hacer eso. Eso es meterse en asuntos internos. Claro. Ni siquiera Perdón, economista, el comentario yo lo vi más personal, el que hizo AMLO, y se refería, desde mi punto de vista, a lo que había pasado con una candidata de Morena que fue asesinada en México justamente en esos días, la candidata de Guanajuato me parece que fue. Pero él se refería a un tema casi que, bueno, es la realidad de lo que ha pasado acá en el Ecuador. Pues si nosotros lo hemos comentado durante varias veces ese tema, que en realidad sí fue así. Asesinaron a un candidato para perjudicar a la candidata del progresismo. Eso fue. Así es. Claro, o sea, lo que hizo fue, como bien ha sido dicho, narrar una cosa que pasó, lamentable, gravísima, por supuesto, pero fue un hecho. Y no acusó a nadie, y particularmente no acusó al presidente Noboa. Es decir, insisto, aunque lo hubiera hecho, aunque lo hubiera insinuado, no es meterse en asuntos internos, pero digamos que ahí podría hasta alguna
alguna razón tenerse, pero de ninguna manera es absurdo hacer una alegación de esa naturaleza. Y peor, intentando simultáneamente, mientras se produce se producen los alegatos, porque hoy comienzan los alegatos justamente sobre el tema de la demanda que México presentó contra el gobierno del Ecuador, ahora para tratar de desviar allí la atención en tema internacional, es decir, no, yo no solamente soy demandado, yo también estoy demandando porque ellos cometieron una falla. No hay ninguna comparación entre lo uno y lo otro, y tampoco hay argumentos al respecto. ¿Y qué tipo de sanciones podría recibir Ecuador, economista? ¿O qué sanciones considera usted que podría recibir Ecuador? Es muy difícil imaginar eso. Las decisiones que toman las cortes internacionales primero no son fáciles de prever cuáles podrían ser. Pero una expulsión como lo pide el gobierno mexicano, ¿usted cree que podría darse? Bueno, aquí se niegan a aceptar una cosa de esas, y no es que seamos antipatrias, como nos quieren decir, pero se puede dar, ¿no? Yo creo que hay que analizar todos los escenarios, y el gobierno ecuatoriano debería prepararse más bien para todos los escenarios. Sí, mira, insisto en que es muy difícil imaginar qué decisiones pueden tomarse. Muchas veces, teniendo en cuenta otras experiencias de otras decisiones, muchas veces las decisiones casi siempre se hacen referencia a volver a la situación anterior. Si las Cortes consideran que lo que se ha producido es digamos, romper una convención, es afectar una convención, es violar una convención, muchas veces dicen, vuélvase al estado anterior. Volver al estado anterior significaría, por ejemplo, devolver al vicepresidente Jorge Glass a la embajada y exigirle al gobierno del Ecuador que proteja a la embajada, exigirle tal vez que pida disculpas, exigirle que ofrezca no volver a cometer una violación como la que se cometió. El hecho de que se pueda decidir otra cosa, yo no quisiera anticiparme, pero lo más común es esto, que se resuelva, si hay una violación, una convención, volver a la situación anterior, que es lo que yo personalmente creo que es lo más probable. Debería ser lo más saludable incluso para el país, pero en las condiciones y yo creo que con las decisiones que está tomando el presidente Daniel Noboa, lo menos que vamos a ver en estos momentos. Y además él sigue con su discurso que más vale las personas que entraron a la embajada fueron agredidas por los miembros que eran parte de la embajada de México. O sea, los policías fueron agredidos. Incluso eso lo ha dicho en varias oportunidades. O sea, es cosas increíbles que da risa. Pero es el presidente el que dice esas cosas, esos disparates. Claro, además de la violación a la sede, es también la afectación a la dignidad del jefe de la misión. Porque ese es otro artículo de la Convención de Viena que establece no solamente la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, sino también claramente economista, pero el gobierno de Noboa está abriendo también un proceso en contra de él. En contra del agredido. Así es. De quienes ven en el video cómo en esos momentos también vulneran sus derechos, cómo usan la fuerza de un jefe diplomático que representa en ese momento al Estado. Es como si fuese el presidente de ese país en ese momento. Y por eso, obviamente, defiende su territorio, defiende la embajada. Claro. Dice claramente. Pero hay gente que lo aplaude, economista, hay gente que aplaude lo que ha hecho el presidente de la República. Claro, pues son gente que tiene una postura de odio y de bronca. Mira, solamente para recordar esto, artículo 22 de la Convención de Viena, los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Es más, dice claramente el artículo, el numeral 2 del artículo 22, el Estado receptor tiene receptores de Ecuador, tiene la obligación especial
de otorgar todas las medidas adecuadas para proteger, no para violar, para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad. O sea, no solamente que son violables, sino que el Estado tiene, el receptor tiene la obligación de hacerlo, porque también alguien puede decir, no, es que entró una gente ahí encapuchada. No, no tiene nada que ver el Estado. No, además de que son violables, el Estado, el receptor, en este caso el Ecuador, tiene la obligación de protegerlo. Los locales no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Y el artículo 29, que a veces no se comenta pero también es importante, dice, la persona del agente diplomático, en este caso, quien era el jefe de la misión en su momento, también es inviolable. O sea, no solamente la misión, sino esa persona, la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención, arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Recordemos las fotos de él en el piso, puesto así, tanto adentro como afuera, por la fuerza de seguridad del pueblo. Si no hay cómo salirse de esto. Economista, las personas que participaron de ese asalto podrían tener también una sanción. No lo sé y no creo que eso lo pueda definitivamente resolver en la Corte Internacional de Justicia. Esa es otra demanda. Eso podría, yo creo que podría tratarse en otra circunstancia, porque la Corte resuelve temas entre estados, resuelve responsabilidades de estados, ¿verdad? Y en ese caso, de los jefes de Estado, de los responsables de los estados respecto a algo que se haya hecho, temas territoriales, temas de vulnerabilidad de derechos, etcétera. Ahí cabría. Economista, quisiera entrar un poco al tema político con Jaime, un poco interno, ¿no? Yo tengo la primera, Carlita. ¿Qué le parece, economista, las críticas que ha recibido Andrés Arauz el fin de semana porque le pidió a la militancia que tiene que apoyar al movimiento político con $1 y los que son o los que tienen un cargo público deberían de apoyar con un poco más? ¿Ha sido mal visto por algunos? ¿Por qué? Porque hay alguna gente que no está de acuerdo en que la militancia financie a su partido, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido esa crítica, quiero decir. Tú estás en un club deportivo, social. ¿Quién financia el club? Lo financian las personas que son parte del club, que quieren disfrutar de las instalaciones. Los mismos socios. Los mismos socios. En este caso, hay una disposición legal en el Ecuador que es absolutamente razonable, en mi opinión, de que también el Estado apoya a los partidos políticos para que los partidos políticos no sean objeto de extorsión, de chantaje o de manipulación de aquellos que tienen mucho dinero, que serían los únicos que podrían participar en elecciones, porque ellos pueden financiar las campañas, etc. Entonces el Estado apoya económicamente a los partidos políticos, pero no es suficiente con el apoyo que el Estado le puede dar a los partidos políticos, primero porque además los apoya para los procesos electorales, pero los partidos políticos son organizaciones, y los movimientos políticos son organizaciones que tienen un propósito permanente. En el caso de partidos políticos de izquierda, progresistas, su propósito permanente es acompañar al pueblo en las demandas de sus derechos, en el mejoramiento de sus condiciones de vida, o en transformar un país. Los partidos políticos de transformación como el nuestro tienen el objetivo de transformar el país, convertirlo y transformar desde una sociedad desigual, atrasada, etcétera, en una sociedad progresista, desarrollada, equitativa, justa, etcétera. Es decir, pero un partido político para hacer eso tiene que formar su militancia, tiene que tener comunicación, tiene que funcionar permanentemente, tiene que organizarse. ¿Y cómo se financia eso? Si no tienes un financiamiento propio, un autofinanciamiento, entonces tienes que recurrir a
algún ente externo, alguna persona a la que tienes que deberle un favor. Lo mejor, por supuesto, es que esto no suceda. Y yo respaldo completamente los argumentos que presentó nuestro compañero Andrés Araújo, en el sentido de decir, tenemos que autofinanciarnos para que no dependamos de otras personas, para que nuestros estatutos no se transformen por el financiamiento, sino que hagamos las cosas que nosotros como militantes creemos que tenemos que hacer. O sea, dejar claro que la Revolución Ciudadana es una organización orgánica, permanente, sin fines de lucro y que tiene pues un trabajo continuo dentro de la sociedad que amerita aportes de sus militantes para poder mantenerse. Básicamente ese es el mensaje, economista. Así es, completamente de acuerdo. Y tenemos que tener todas las facilidades. El Estado lo que tiene que dar es las facilidades para que eso suceda, para que sea transparente, para que eso suceda, para que yo pueda aportar $1 o $10 o 100 o lo que pueda yo como militante, porque quiero que mi organización política esté bien, para que tenga cómo financiarse, para que no esté pidiéndole caridad a alguien, algún mesías, para que nos dé recursos y para que podamos funcionar. Este fue el argumento de Andrés. Y para que después no digan que de dónde salió la plata, ¿no? Y se inventen que sepamos. También historias, que eso es otro que pasa muchísimo también con los partidos. Pero, economista, Daniel Noboa se sacó la máscara de conciliador. Sin duda alguna, yo creo que develó quién realmente es él y ha abierto muchos frentes. ¿Cómo ve el Ecuador con esta dirección que ha tomado el presidente Daniel Noboa justamente de cara a unas próximas elecciones, cuando en una consulta que él manifiesta que salió bien librado, sabemos que no fue así porque el pueblo no respondió acertadamente a los intereses propios pertinentes de las élites con estas dos preguntas del trabajo por horas y del arbitraje? Mira, sí, para comentar brevemente eso, es vergonzoso el argumento que alguna gente ha dicho de que el presidente ganó 9-2, ¿no? O sea, las 9 preguntas que no eran las PEPA, como se dice, la de trabajo por horas y arbitraje internacional, que era lo único que le interesaba al presidente Noboa, porque las otras eran así tan básicas como: quiero tener seguridad. Claro, quiere tener seguridad. Quiere que las Fuerzas Armadas intervengan y apoyen a la policía. Claro. Quiero que no haya movimiento de armas por fuera de las prisiones y que las Fuerzas Armadas cuiden eso. Pero lógico, pues, es como decir, quiero que me cuiden, quiero que me protejan. Por supuesto que quiero que me protejan. O sea, son preguntas de cajón, son preguntas que todo el mundo tenía que decir que sí. Y la mayor parte de gente dijo que sí. Pero en las preguntas que querían afectar el derecho al trabajo, que querían afectar las condiciones laborales del trabajo por horas, le dijo claramente no. Y la del arbitraje internacional, que sabemos que también son muy, que afectan generalmente a los estados y benefician esos arbitrajes a las grandes empresas, porque así está establecido en la historia de los arbitrajes, la mayor parte de las veces se beneficia a las empresas. El pueblo ecuatoriano dijo que no. Incluso, Jaime, no se puede alegar, como alguna gente dice, es porque tuvimos apagones, que el pueblo ecuatoriano le dijo que no al presidente Noboa. No fueron los apagones. Si hubiera sido por los apagones, el pueblo ecuatoriano le habría dicho no a todas las preguntas, pero le dijo no a las preguntas, le dijo no a las preguntas que correspondía decirles que no. Y a las otras, que eran de alguna manera de cajón, el pueblo ecuatoriano dijo, bueno, ¿a usted quiere darnos seguridad? Ahí está. Eso sí, si usted no me pregunta si me quiere, si yo le convenzo a usted, si yo le autorizo a usted, a darme seguridad, está bien, yo lo autorizo a usted. Si no es que estoy contra usted porque tenemos apagones, porque me ha ido mal, no. Eso le digo que sí, pero en esta le digo que no. Ahora, lo que ha venido después, ya yo creo que son patadas de ahogado, son muestras de desesperación
respecto al gobierno de Noboa, que está como loco tratando de justificar cómo pueda ser candidato otra vez a la presidencia en el año 2025, y entonces está tratando de quitarse de encima todas las cosas, eliminando partidos políticos y haciendo un montón de otras cosas que, bueno, él tendrá que explicar lo que está haciendo, pero lo que yo creo que está haciendo es que está pensando con el hígado en vez de pensar con el cerebro. Economista, ¿en qué se diferencian los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa? Habría que decir mejor en qué se parecen, porque más se parecen que se diferencian. Es decir, tengo que decirlo, su similitud especial es que son gobiernos neoliberales. O sea, son gobiernos que han convertido el concepto de que la menor cantidad de Estado posible es lo mejor para la sociedad. Eso significó desinstitucionalizar el país, significó quitarle recursos al Estado para ofrecer los servicios básicos, particularmente el de la seguridad, de educación, salud e infraestructura, tan siquiera de darle mantenimiento a las obras que existían en muchos casos de nuestro gobierno, del gobierno de Rafael Correa, como por ejemplo las hidroeléctricas, etcétera, para no meternos en más detalle. Pero esto fue lo que hicieron. Y también se dedicaron a la persecución a lo que ellos llaman sus enemigos políticos, que somos nosotros. Pero si me preguntas en qué se diferencian, yo diría que la diferencia principal es que el primer caso, Moreno fue un traidor de la Revolución Ciudadana porque fue funcionario nuestro, fue vicepresidente de nuestro gobierno. Y luego, él como bien lo dijo Lasso en una entrevista, Lasso dijo que él no se había cambiado en su posición para apoyar a Moreno. Fue Moreno el que se fue a la derecha. Entonces, el primer caso es una traición. En los otros dos casos son claros casos de personas que se definieron desde el principio como neoliberales. Bueno, no desde el principio. Pero Noboa dice que es de izquierda. Ah, caramba. Sí lo he escuchado. Qué horror. No, yo no lo he escuchado que dice que es de izquierda. Dice que es de centro izquierda. Pero él no es de derecha. Es que la gente, Jaime, la gente que quiere mentirte, te inventa cualquier cosa y especialmente duda. No dice que es izquierda, dice que está en la izquierda tirando hacia el centro y por ahí se va hasta llano. Hasta populista se va a llamar. Cualquier cosa pueden decir. Cuando te quieren confundir, lo que hacen es justamente disfrazarse. Por eso nosotros los que hemos estado militando y seguimos militando en la Revolución Ciudadana, decimos claramente, nosotros somos revolucionarios. Nosotros somos una organización de izquierda. Nosotros pretendemos transformar, como lo comenzamos a hacer en esa década ganada, la sociedad para su bienestar, para su equidad. Decimos claramente lo que somos. No andamos con ambigüedades. Economista, tengo una gran cantidad de personas que están preguntando cómo apoyar a la RC. Si va a haber algún número de cuenta, eso lo van a anunciar más adelante, pero hay gente que está conectada en YouTube que está preguntando. Sí, esperamos que así sea. Entiendo que los compañeros que están al frente del movimiento en el país están organizando la parte logística para establecer e identificar cuál es la cuenta a la que se puede depositar para apoyar. Incluso también eso lo hemos conversado en el interior de nuestro movimiento. Vamos a establecer límites para que no venga nadie, digamos, a hacer un depósito muy grande que después se quiera comprometer, que se establezca algún límite y que pasando ese límite, no sé, haya que pedir autorización. Si yo quiero depositar $1,000 o 5,000 o 10,000 dólares, bueno, tiene que explicarse de dónde vienen esos recursos, pero no sé, hasta 100, 200 dólares o de uno en adelante, digamos, que no necesite ninguna autorización para que no sea un calvario apoyar a un partido político. Y creo que es importante señalar la diferencia respecto a lo que ha pasado en el Ecuador. No olvidemos que se habla también de los diezmeros y ese tipo de cosas. Una cosa es que
una persona, ya conocemos el caso de una ex vicepresidenta de Moreno, que pidan que le depositen en su cuenta corriente personal. Esto es una cosa distinta a que la militancia deposite en la cuenta del partido político. Es una cosa totalmente distinta, totalmente distinta. Y no era partido todavía. ¿Perdón? Ese no era partido todavía, era un movimiento que estaban pensando en hacerlo partido. No, pero era un movimiento. O sea, ellos podrían incluso haber, por ejemplo, podrían haber dicho, bueno, hacemos una ONG, una organización no gubernamental, y que ahí se deposite. No. Es otro caso. O sea, es gente que decía, deposítame en mi cuenta personal. Eso es muy distinto de plantear como nosotros lo estamos planteando y como lo ha planteado Andrés Araújo, es que se deposite en la cuenta de una organización política para financiar orgánicamente a un movimiento. Eso tiene toda la justificación, pero no solamente la justificación, la lógica política, el concepto legal, sino que también es lo que sucede en todas partes del mundo, en los países occidentales de la democracia liberal. Se hace eso, incluso se lo hace orgánicamente. Se ha dicho mucho en los casos de España. En España, el propio Parlamento te descuenta de tu sueldo lo que tú señalas, lo que tú dices que vas a aportar. El Parlamento Europeo también, ¿no? Así es, y lo depositan en la cuenta del partido político, porque es lo más democrático, lo más transparente, lo más lógico. Así es. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias. Un abrazo enorme. Nos veremos pronto en Ecuador. Gracias al economista Ricardo Patiño, ex canciller de la República, conversando con nosotros en esta mañana.